Muy bien, estamos ya de regreso aquí en Noti7 con una interesante entrevista seguramente con la candidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, para seguir abordando estos temas tan importantes que seguramente inclinarán la decisión del electorado y que es oportuno abordarlos también en torno al conocimiento de qué sucede en torno a nuestro país. Primero que nada, darle la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hemos planteado la posibilidad de que sean varias entrevistas, así que nos iremos limitando con los temas, pero entiendo que hoy por hoy pues hay que preocuparse de muchos temas también, licenciada Sandra Torres. Así es, muchas gracias Luis por la oportunidad. Un saludo a los televidentes de aquí de Noti7. Gracias también a Dios porque nos ha permitido estar aquí. Y bueno, pues podernos dirigir y platicar un poco sobre el tema que ustedes también hoy nos van a decir. Sí, una campaña que obliga precisamente a estar con los temas y a escuchar a la gente, porque entiendo que es mucho de lo que ustedes hacen en campaña, el escuchar las peticiones de los líderes y de las comunidades. Bueno, eso es básicamente lo que yo hago, es escuchar y estar cerca de la gente, porque no es lo mismo estar detrás de un escritorio queriendo hacer política. La política hay que hacerla en el campo, hay que caminar con la gente, hay que estar a la par de la gente, hay que escuchar, dialogar y sobre todo atender las demandas de la población, que es lo más importante, que es lo que estamos haciendo con estas actividades y sobre todo ese diálogo que se necesita, escuchar, uno hablar y que la gente también tenga la oportunidad de expresarse y dar a conocer sus sentimientos, los problemas que tiene, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos en esta campaña. Bueno, yo estoy seguro que muchos de los televidentes querrán precisamente escuchar su propuesta. Yo quisiera que nos centráramos en el tema de materia económica. ¿Qué contiene su plan de gobierno en este aspecto? Bueno, para empezar, Luis, quiero contarle que el plan de gobierno que nosotros tenemos, Una Guatemala próspera y en paz, es un plan de gobierno que contiene 4 ejes específicamente. El más importante, el principal, es el eje de la reactivación económica para la generación de empleo, porque el empleo es uno de los temas, los problemas más importantes que tienen los ciudadanos, la falta de empleo. No hay oportunidades de empleo. Por eso tenemos muchos guatemaltecos que migran hacia Estados Unidos, porque aquí no hay trabajo, no hay empleo, y lo vemos también migrantes que vienen del campo, del área rural, hacia la capital. 2 tipos de migraciones. Por eso nuestra propuesta está en este principal eje, generar empleo, y para eso necesitamos trabajar de la mano con el sector privado, con los empresarios. Es uno de los elementos que tenemos, arreglar la red vial, la infraestructura vial, la conectividad digital, que es muy importante, y sobre todo estabilidad política, estabilidad macroeconómica, que era lo que platicábamos con usted, para que los inversionistas, tanto locales como de fuera, extranjeros, vengan a invertir en Guatemala y generen empleo y generen trabajo. Pero también el Estado, desde el Estado, nosotros estamos planificando la contratación de más maestros, necesitamos más maestros, tener que vayan a dar clases a las escuelas, más promotores de salud, también contratar a través de la ley que acaba de ser aprobada, la norma de tiempo parcial, también a los de la tercera edad, a los discapacitados también que quieren tener oportunidad de trabajo y de empleo. Eso es bien importante, y aprobar leyes también como la ley de empleo joven para darle oportunidad de trabajo a los jóvenes, que hay más de 166,000 jóvenes que se gradúan todos los años y no encuentran trabajo. Entonces, esa parte, el empleo inclusivo también, que se ha aprobado en el Congreso, para darle trabajo también a la gente que tiene más de 40 años, porque hoy después de los 40 años no le dan trabajo. Y afortunadamente tenemos una bancada fuerte en el Congreso, tendremos en la próxima legislatura 53 diputados que nos van a permitir ayudar para aprobar estas 2 leyes, que es importante. O sea, 3 elementos fundamentales. Trabajar de la mano con los empresarios, el trabajo que lograremos a través del Estado con la contratación de maestros, promotores sociales de salud, tercera edad, discapacidad, y también una estabilidad macroeconómica, y también importantes leyes que van a ser aprobadas en el Congreso a través de nuestra bancada, que va a ser la bancada más grande en la próxima legislatura.
Licenciada, según su interpretación y su conocimiento, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta el trabajador hoy día, el que ya posee un empleo, también el que no lo tiene, y cómo solucionarlos? Para empezar, Luis, tenemos una economía con mucha informalidad. El 70% de la economía o de los empleos son subempleos, son informales que no ganan el salario mínimo. Y el que gana salario mínimo también el dinero no le alcanza, porque tiene que pagar de 15 a 30 quetzales, perdón, más 15 diarios de una ida, 15 de regreso, de 20 a 30 quetzales solo de transporte, porque mucha gente, por ejemplo, que vive en Villanueva, que vive en Misco, son ciudades dormitorios, incluso Escuintla, la antigua Guatemala, Zacatepeques, tienen que invertir de 30 o 20, 30 quetzales diarios solo de transporte, porque no existe un subsidio ni transporte urbano ni transporte extraurbano. Y eso merma el salario de las personas que ganan salario mínimo. Imagínense la economía informal que no tiene un salario, no tiene un ingreso, más no tiene servicios básicos, tienen que pagar renta, tienen que pagar altos precios de la luz eléctrica, los precios del gas, en fin. Básicamente la queja de la gente es que no les alcanza el dinero, porque sobre todo son familias grandes, 5 o 7 miembros de la familia, y obviamente el tener un salario mínimo de 125 quetzales diarios más o menos con la bonificación, pues si tienen que pagar renta, tienen que pagar luz y otros gastos, más comprar medicamentos porque no hay medicamentos, la salud en el Estado es deficiente, tienen que recurrir a comprar medicinas porque lo que le dan en los hospitales son las recetas, todo eso merma el salario porque no existe tampoco una educación gratuita ni una salud gratuita que debería de tener el trabajador guatemalteco, por lo menos para aliviar ese ingreso que tiene, más el transporte que tiene que pagar, en fin, el dinero no le alcanza. Esa es la mayor queja que tenemos. Agregado a eso también la inseguridad, la violencia, la delincuencia, los robos que están al pie del cañón todos los días, que afecta a la población, que es asaltada, que les quitan los celulares o les quitan el salario, en fin, hay muchos problemas que el trabajador tiene todos los días, desde que sale de su casa hasta cuando regresa, sobre todo la inseguridad y la violencia, las extorsiones que están afectando a la mayoría de la población. Pero ¿está usted sugiriendo entonces ampliar los subsidios y auxiliar a estas familias? Hablaba usted del tema del transporte, de la canasta básica. ¿Cuál es su propuesta? Pues básicamente, sí nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno recuperar ese subsidio del transporte, transporte público y también el transporte extraurbano para aliviar al trabajador que tiene que pagar de 30 o 40 quetzales diarios por ese transporte. Sobre todo la gente que vive en las áreas periurbanas, en el área de Villanueva, de Villacanales, de Amatitlán, de Escuintla, que viene de fuera, de ciudades dormitorios a trabajar a Guatemala. Hay que buscar soluciones para subsidiar ese transporte y por lo menos aliviar esa parte. Pero esa es solo una parte, Luis, también el alto costo de la vida en el tema de bajar los precios de la canasta básica, que hoy también están afectando la economía y el bienestar de las mayorías de las familias guatemaltecas. Y eso significa que bajar los precios de la luz es importante, bajar los precios de la comida, de los alimentos, del gas, en fin, todos esos componentes que están incluidos en la canasta básica, hay que bajarlos de precio para que la gente también pueda tener una mejor calidad de vida. Pero usted está hablando de auxiliar al trabajador, a las familias que se esfuerzan, porque puede malinterpretarse este tema del subsidio y de la ayuda social en fomentar la desocupación o la falta de ocupación. Porque eso estamos hablando del trabajador que tiene trabajo y también el que está en la economía informal. Ahí estaríamos hablando de subsidios directos, no al empresario de los buses o de los transportes urbanos, extraurbanos, por el tema de transparencia. Aquí estaríamos hablando de un subsidio directamente al trabajador, a la persona que va a hacer uso del transporte público, tanto urbano como extraurbano. Pero no Y además también de la luz, bajar los precios de la luz, porque hoy la gente tiene que pagar por un poste de luz o por el alumbrado público mucho más alto que lo que consume en su casa. Y eso ha generado también mucha conflictividad, sobre todo en el área rural. Y también en la capital no ha llegado
la conflictividad, pero la gente se queja de los altos precios de la luz, que afectan también los ingresos familiares. Y quizás un poste que ni funciona muchas veces. O un poste que no tiene, o una lámpara que está quemada. Y que igual la paga. Y que no la, exacto, y que se la descuentan de la factura. No sé si usted ha visto su factura cuando tiene que pagar la luz eléctrica, y ahí le dicen, mire, tiene que pagar entre el 15 y el 20% cuando uno hace sus cuentas y se da cuenta que la lámpara no existe, que el poste no está, o que la lámpara está apagada. En fin, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero sobre todo garantizar que la gente tenga empleo. Eso es lo más importante, el empleo formal. Y de ahí estamos hablando que hay que llevar esas oportunidades de empleo al área rural, al campo también, acercar el empleo a la gente. Eso significa que tenemos que trabajar de la mano del sector privado, de los empresarios, llevar zonas de desarrollo económico, zonas francas al área rural, llevar maquilas, llevar empresarios de maquilas, pero no solo maquilas de ropa, sino también maquilas de tecnología, call centers, que los patojos les demos capacitación en inglés para que también estos empresarios vayan a abrir call centers al interior de la República y darle oportunidades de trabajo a los jóvenes que hoy se gradúan todos los años, como yo le dije, y no encuentran trabajo. Este tema es esencial y fascinante, podríamos decirlo, porque de los graves problemas que tiene Guatemala, e incluso esta área urbana, es la concentración masiva y esa migración de la que usted hablaba, porque la gente se viene de Quiché, de Totonicapán a la ciudad capital. Así es. Se vienen de Jutiapa a la ciudad capital. Todo se concentra aquí y hay que generar pues estas áreas productivas. Pero ¿es posible realmente hacer eso? Porque en un momento dado se ve como muy utópico, ¿no? Bueno, mire, hay muchos factores, porque como estábamos hablando también del transporte, de la comunicación, también la cantidad de horas que la gente pasa en el tráfico, que pasamos en el tráfico, sí. Las vías de tráfico que hoy nos están afectando. Hay que buscar soluciones y por eso nosotros estamos planteando también el Metroriel para conectar también el área centro-norte con centro-sur en la ciudad capital. Yo lo estuve hablando con el alcalde hace unos días. El eje también que vendría de Misco, que también lo hablé con el alcalde de Misco. Y también hay que buscar también hablar con los alcaldes de los municipios alrededor. Tengo una reunión el domingo también para hablar con el alcalde electo de Villanueva, que es importante buscar esos acuerdos, esos diálogos, para buscarles soluciones a nuestra gente que está pasando esos problemas todos los días. Problemas de transporte, alto costo de la vida, sin empleo o empleo en la informalidad, sin seguro social, sin los servicios básicos, que es importante que la gente tenga por lo menos asegurado la educación y la salud totalmente gratuita como manda la Constitución de la República. Es la propuesta que nosotros como proyecto político estamos haciendo. Y estamos hablando de temas que involucran a las municipalidades, en donde va a ser muy importante el trabajo de los próximos años para Guatemala, porque decíamos, no podemos seguir centralizados, las municipalidades juegan un papel preponderante, que muchas veces han tenido que ir a subsidiar la educación, la salud, pero es mejor trabajar gobierno y municipalidades de la mano. Así es, por eso yo hablo de diálogo, de acuerdos, de descentralización también, descentralizar los temas, trabajar con los alcaldes, porque los alcaldes también están preocupados que la gente les exige oportunidades de empleo y de trabajo. Y un alcalde no puede dar empleo, un alcalde tiene que trabajar de la mano del gobierno central, el gobierno central de la mano de los empresarios, en conjunto para generar esas condiciones y que el inversionista vaya al área rural, al campo y lleve oportunidades de trabajo y empleo. Eso significa también que tenemos que arreglar las carreteras que hoy están destruidas, la infraestructura vial, garantizar la conectividad también digital, que es importante, claro, que el empresario tenga todas esas condiciones para poder generar oportunidades de empleo y de trabajo. Ahora ha hablado usted mucho de los empresarios. ¿Tiene ya esta comunicación con el sector empresarial del país? Por supuesto, estamos trabajando de la mano con ellos. Les hemos planteado ya nuestro plan de gobierno. Tenemos ya una agenda con ellos, trabajado de la mano con nuestros diputados en el Congreso, porque hay que tener una bancada fuerte en el Congreso para aprobar estas leyes, para aprobar un presupuesto que pueda atender las demandas de la población, como los subsidios que yo le decía, como la ley del alumbrado público para bajar los precios de la luz, para apoyar y bajar también los precios del gas, una ley de competencia para abrir los mercados y bajar los precios de la canasta básica, Luis, porque
Eso es lo que necesita la gente, aliviar sus ingresos, que le alcance el dinero, porque el salario ya no les alcanza. Y esa es la mayor queja que yo recibo cuando visito el campo, cuando visito también y hablo con las comunidades y también con las personas que viven en la ciudad o viven en los municipios del departamento de Guatemala. Que justamente hablábamos de eso al iniciar esta entrevista. Vamos a tener otros acercamientos, así que prometemos a la audiencia volverla a tener aquí con nosotros en Noti7 para hablar de otros temas que también son importantes para los guatemaltecos. Por hoy, pues le agradecemos el que nos haya podido acompañar aquí en vivo y en directo. Muchas gracias y un saludo a las personas que nos están viendo. Y nuevamente les agradezco el voto que me dieron en la primera vuelta y también que me den la oportunidad en esta segunda vuelta de tener el voto y ser la primera mujer presidenta de Guatemala. Tengo un plan de gobierno, tengo un equipo, tengo experiencia y sobre todo la voluntad política, amor por mi país y amor por mi gente. Licenciada Sandra Torres, muchas gracias por esta entrevista. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias.